Hace más de 20 años que comenzaron a surgir los órganos constitucionalmente autónomos en México, cada uno de ellos con una labor diferente, pero todos concebidos en su momento bajo un objetivo central: blindar sus labores técnicas y garantistas de las mareas partidistas y electorales que prácticamente han subordinado la vida política de nuestro país. A pesar de las bondades de este tipo de órganos, es innegable que existe una distorsión desde su diseño. La integración de los altos mandos de los 10 órganos autónomos que existen son propuestos y electos por personajes de la vida política, cuyo incentivo no es necesariamente elegir a los perfiles idóneos para el cargo, sino aquellos con mayor cercanía o incluso supeditación a sus intereses particulares. Este esquema de integración, a la par de las polémicas y en ocasiones cuestionables decisiones de estos órganos autónomos, ha hecho que desde hace décadas gran parte de ellos sean blanco preferido de las críticas y embates de los partidos políticos. El resultado de estos ataques ha sido, por un lado, la puesta en duda sobre su imparcialidad y debilitamiento de su credibilidad de cara a la sociedad, y por otro lado, la constante reforma de estos órganos, su integración, tamaño, funciones, alcance, entre otros aspectos. Frente a los muchos retos que enfrenta nuestro país desde hace años, pero que en fechas recientes se exacerban, pareciera que fortalecer a los órganos autónomos no es tema prioritario, pero muy por el contrario es fundamental para garantizar los equilibrios y el buen funcionamiento del Estado y sus instituciones en favor de los ciudadanos. Para valorar su existencia, primero recordemos la razón por la que surgieron algunos de los más notables. El INE surge de cara a una crisis de legitimidad de las elecciones, que en aquel momento organizaba el gobierno central en turno. Su labor fundamental es organizar procesos electorales libres, imparciales, en los que se garanticen los derechos electorales de los ciudadanos en un marco de certeza y legalidad. La CNDH fue creada en una época de indefensión de los mexicanos ante el Estado y con el objetivo de proteger sus derechos humanos, mediante la investigación de violaciones graves a sus derechos y la emisión de recomendaciones al gobierno. Ya entrado el siglo XXI, se creó el INAI, antes se llamaba IFAI. Fue ante la necesidad de combatir la corrupción mediante la garantía a los ciudadanos de sus derechos de acceso a la información pública y de la protección de sus datos personales. Sin embargo, el debilitamiento y segregación de estos y otros órganos como el INEGI ha llegado a un exceso tal que incluso los procesos y derechos que protegen podrían ser vulnerados. En más de una ocasión, actores preponderantes del gobierno actual han entrado en contradicción o en choque con los organismos autónomos. La más reciente ha sido la desacreditación del gobierno a las recomendaciones e investigaciones de la CNDH, a la que le adjudican falta de calidad moral para hacerlas. También reciente, y a la luz de la contrarreforma en materia educativa, viene la transformación del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, de órgano autónomo a dependencia de gobierno descentralizada, no sectorizada y con nuevas funciones. ¿O qué tal las varias y constantes críticas del actual gobierno hacia el INAI, al que desde un inicio tachó de tener una burocracia dorada y criticó por ocultar determinada información en años anteriores? El INE ha corrido igual suerte. Más allá de las diferencias entre su titular y la Secretaría de la Función Pública, se prevé la aprobación de una reforma electoral que centralice aún más el poder con la desaparición de los organismos públicos locales electorales, la reducción e integración de un Consejo General en su totalidad y consecuente designación de otros consejeros posiblemente afines al gobierno. Mantenernos enterados sobre las importantes actividades y resoluciones de los órganos constitucionalmente autónomos es una de nuestras responsabilidades para no alienarlos de la vida pública hasta su banalización y olvido. Es necesario que alcemos la voz en su favor. Y si bien esto no implica que los órganos autónomos se mantengan inmutables, lo que sí es cierto es que su transformación de cara a las necesidades del país debe darse con responsabilidad, en un clima de amplio debate técnico y siempre con el objetivo de fortalecerlos en vez de debilitarlos. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.